Algo terrible sucedió al filmar esta película de Pedro Infante. Voy a contarte algo sobre esta película de Pedro Infante que te va a dejar con la boca abierta. ¿No me crees? Pues quédate hasta el final de este pequeño video, porque me encantaría leer tus comentarios. Te voy a dar una pista. Los accidentes pasan. Muchas veces, estos accidentes no van más allá de un simple descuido o un daño material. Sin embargo, existen otro tipo de accidentes que le pueden costar la vida a alguien. ¿Recuerdas el caso del actor Alec Baldwin, donde por accidente, mientras se encontraba filmando una de sus películas, le quitó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins? El actor afirmaba que, en su defensa, el responsable de la seguridad durante la filmación de la cinta le aseguró que el arma era segura. Sin embargo, una investigación del FBI encontró que el actor intencionalmente sí jaló del gatillo cuando él afirmaba que el arma se accionó por accidente, confiando en que era falsa. Este tipo de accidentes han ocurrido a lo largo de toda la historia del cine mundial, y esto fue precisamente lo que ocurrió en una de las cintas de Pedro Infante. La iglesia de Santiago en Tlatelolco, de acuerdo con el usuario Víctor Cruz, fue una de las locaciones de esta cinta donde se recreó el cuartel militar, donde posiblemente sucedió lo siguiente. En el capítulo Músico Olvidado del libro titulado Pedro Infante, un mito siempre joven, del autor Jorge Carrasco Vázquez, se narra cómo durante la filmación de una de las escenas de las batallas se utilizaron balas reales, lo cual yo quiero creer que fue un descuido por parte de los encargados de utilería. Lamentablemente, este descuido generó un caos al rodar dicha escena, pues al desconocer que las armas tenían balas reales, ocasionó el deceso de un soldado en dicho lugar, además de 2 personas heridas. La película fue filmada en diciembre de 1950 en los estudios de cine Tepeyac y se estrenó el 13 de julio de 1951 en el cine Orfeón. Fue una de las cintas a las que Pedro, a quien le llovían las propuestas para protagonizar películas, a esta él fue a hacer el casting porque le interesaba ser parte de esta historia. Estas fotografías, que son parte de la colección del sobrino de Pedro, José Ernesto Infante Quintanilla, muestran el momento donde Pedro es fotografiado durante el casting para hacerle las pruebas para el personaje. Pedro se dejaría crecer el bigote y la barba. Personalmente, opino que no entiendo del todo cómo un arma real llegó a un set de filmación, pero el hecho de que un soldado perdiera su vida en este proyecto me hace pensar que personal militar estuvo a cargo de prestar equipo y asesoría a Ismael Rodríguez para la filmación de esta cinta y hacerla lo más realista posible. Pienso que lo que ocurrió fue algo muy similar a lo sucedido con el actor Alec Baldwin. Alguien no hizo su trabajo y cometió un descuido que al final ocasionó un accidente. ¿Conoces alguna historia similar ocurrida durante una filmación? ¿Conocías esta historia sobre esta película de Pedro Infante? ¿Qué opinas al respecto? Me gustaría leer tus comentarios. Muchas gracias por tu visita y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.